Un trueno desgarró el cielo sobre las montañas sagradas y el eco se estrelló contra los templos de piedra. El suelo tembló cuando el disco solar de oro cayó al suelo, partido en dos puntos. Diego gritó: «Los dioses nos han abandonado», mientras su hermano Hernando lo miraba con un brillo extraño en los ojos, como si la desgracia fuera un regalo secreto. Lucía corrió hacia el altar con lágrimas ardiendo en su rostro y dijo: «Esto no debía ocurrir. El sol nunca debía romperse». El aire olía a humo y sangre. Los sacerdotes se golpeaban el pecho, clamando perdón a dioses mudos. Hernando se acercó al fragmento dorado y murmuró: «El poder me ha elegido a mí». Diego lo sintió como una daga en el alma. En ese instante, entre cenizas flotando como copos negros, la traición comenzó a germinar, invisible pero imparable. El silencio tras el estruendo era más cruel que el mismo trueno. Diego miró los restos del disco, sintiendo que el sol había muerto. Hernando susurró: «Este es el inicio de un nuevo orden». Lucía respondió: «No, es el inicio de la ruina». El viento arrastraba cenizas y polvo, el aire cargado de presagios. Los sacerdotes retrocedieron, temerosos de acercarse al altar. Diego apretó los dientes y dijo: «Los dioses nos pondrán a prueba, pero no aceptarán la traición». Hernando alzó la mirada hacia las nubes y murmuró: «Entonces que prueben mi fuerza». La grieta entre los hermanos se abría, invisible pero cortante como una hoja de obsidiana. La multitud murmuraba, rostros pintados de miedo. Un anciano sacerdote señaló a Hernando y gritó: «¡Has roto el pacto!». Diego se adelantó para defenderlo, pero Hernando lo empujó con furia, diciendo: «No necesito defensores». Lucía se interpuso entre ambos. Con voz temblorosa: «¿Qué buscas, Hernando? ¿Gloria o destrucción?». El silencio se cargó de amenazas invisibles. Diego respiró hondo y declaró: «Prefiero morir antes que traicionar al sol». El eco de sus palabras se mezcló con el rugido lejano del trueno, como si los dioses mismos respondieran. El altar sangraba luz dorada por las grietas del disco roto. Diego se inclinó, temblando, mientras un murmullo de plegarias llenaba el aire. Hernando sonrió, como si la fractura fuera un regalo divino. «Pinido pinar. Da. Dia. Delia. Dual. Lucía lloró en silencio, comprendiendo que ese resplandor no traería esperanza sino guerra. Hernando dijo: «El poder no espera, se toma». Diego replicó con rabia contenida: «El poder robado se convierte en maldición». La tensión vibraba en cada piedra del templo, como si el mundo aguardara el primer golpe de un destino cruel. Las campanas del templo sonaron solas, estremeciendo a todos. Hernando alzó un fragmento del disco roto y lo sostuvo ante la multitud. «Este es mi derecho», proclamó con voz firme. Diego gritó: «Ese derecho es traición». Lucía, con lágrimas y voz desgarrada, dijo: «Los dioses no bendicen el robo, sino que lo condenan». El pueblo observaba dividido, unos arrodillados de miedo, otros hipnotizados por la audacia de Hernando. El destino había elegido un escenario cruel, hermanos enfrentados bajo la mirada impasible del cielo. Diego se encontraba solo en la penumbra del templo vacío, el eco de las campanas aún vibrando en su pecho. Recordaba la sonrisa cruel de Hernando y sentía que la traición no había hecho más que comenzar. Lucía lo buscó entre sombras y dijo: «El pueblo teme, pero también espera una voz que los guíe». Diego respondió con amargura: «¿Cómo guiar cuando mi propia sangre desea mi destrucción?». Afuera, el viento traía rumores de rebelión. El viento traía rumores de rebelión. Los dioses parecían callar, pero en ese silencio había un juicio. Diego cerró los ojos y juró: «No dejaré que el sol se apague en manos de un traidor». El pueblo se agolpaba en la plaza, dividido entre miedo y furia. Hernando se presentó ante ellos con voz poderosa, proclamando que los dioses le habían entregado el fragmento dorado. Algunos se arrodillaron, otros lo maldijeron. Diego observaba desde la multitud,
con rabia contenida. Lucía le susurró: «Si no hablas ahora, perderás al pueblo». Diego respondió: «No temo perderlos, temo perder el alma de este imperio». El sol asomaba entre nubes negras, como un ojo vigilante que juzgaba cada palabra. Pronto, un anciano sacerdote, Alonso, salió de entre la multitud y gritó: «Ese poder no es tuyo, Hernando, pertenece al sol eterno». Hernando lo miró con desprecio y dijo: «El sol no protege a los débiles». Diego sintió hervir la sangre y avanzó un paso, pero Lucía lo contuvo. «Aún no es el momento», murmuró. El pueblo contuvo el aliento, viendo en ese enfrentamiento la chispa de una guerra inevitable. Hernando levantó el fragmento aún más alto, y su sonrisa parecía desafiar al mismo cielo. La tensión estalló cuando Hernando ordenó a los guardias dispersar a los rebeldes. Golpes de lanza contra piedra resonaron como truenos. Diego gritó desde la multitud: «El poder no se impone con hierro, sino con justicia». Hernando lo reconoció entre rostros aterrados y sus ojos brillaron con furia. Lucía gritó: «Detente, no es el camino». Pero sus palabras se perdieron en el rugido de la plaza. En ese instante, la línea entre hermano y enemigo quedó rota para siempre. Esa noche, en las afueras del templo, Diego se arrodilló ante el fuego de una antorcha apagada. Sus manos temblaban, pero su voz firme rompió el silencio. «Si mi hermano ha elegido la traición, yo elegiré resistir». Lucía puso una mano sobre su hombro y dijo: «El pueblo necesita tu fe más que tus armas». Diego alzó la mirada al cielo estrellado, sintiendo que los dioses lo observaban con dureza. Entre sombras, Alonso se acercó y murmuró: «La profecía comienza contigo». El destino lo había marcado, aunque aún no comprendía el precio. El sol se ocultaba tras montañas rojas, tiñendo el cielo de sangre. Diego entrenaba en silencio, golpeando la piedra con un bastón de guerra. Lucía lo observaba y dijo: «Tu furia no basta, necesitarás fe». Diego respondió: «La fe no detendrá lanzas, Lucía». Entre las sombras apareció Alonso, el anciano sacerdote, con voz grave. «Las lanzas hieren, pero la profecía guía», declaró. Diego lo miró con recelo y preguntó: «¿Profecía o condena?». El eco de sus palabras pareció despertar al viento. Hernando, en otra parte, reunía soldados, su ambición creciendo como tormenta. En la sala del consejo, Hernando se levantó ante nobles temerosos. «El pueblo necesita fuerza, y yo soy esa fuerza», proclamó con voz dura. Algunos aplaudieron, otros bajaron la mirada. Diego entró sin anunciarse, y el silencio se hizo absoluto. Hernando sonrió con veneno y dijo: «Hermano, llegas tarde a tu propio entierro». Diego replicó: «Llego a tiempo para detener tu locura». El aire se cargó de tensión, como si cada palabra pudiera encender una guerra. Lucía, desde un rincón, temblaba al comprender que la sangre estaba a punto de derramarse. Esa noche, la ciudad ardía con rumores. Diego caminaba entre calles estrechas, escuchando voces que decían que Hernando buscaba coronarse. Lucía lo alcanzó y suplicó: «No lo enfrente solo». Diego contestó: «Si no lo hago, el pueblo caerá en cadenas». Un niño se acercó y dijo: «Mi padre fue golpeado por los guardias de Hernando». Diego apretó los puños con rabia. El eco de injusticia se extendía. Cada herida del pueblo era un clamor contra el usurpador. En la oscuridad, los dioses parecían observar con fría indiferencia. Hernando reunió a sus capitanes bajo el resplandor de antorchas. «El poder no espera. Mañana marcharemos», declaró con firmeza. Uno de ellos preguntó: «¿Y si el pueblo se rebela?». Hernando lo fulminó con la mirada y respondió: «La sangre apagará sus dudas». Mientras tanto, Diego se reunía en secreto con Lucía y Alonso. «No podremos detenerlos sin aliados», dijo Diego. Alonso agregó: «Los dioses han marcado tu camino, pero no vencerás sin sacrificio». El viento aullaba como presagio de batalla inminente. El amanecer llegó con un silencio extraño, roto por tambores de guerra. Diego contempló el horizonte y murmuró: «Hoy decidiré si sigo siendo hermano o enemigo». Lucía lo tomó de la mano y dijo:
no olvides quién eres, aunque el mundo te obligue a cambiar. Alonso levantó un bastón marcado con símbolos antiguos y declaró: el destino no se elige, se enfrenta. En otro extremo, Hernando montaba un caballo oscuro, el fragmento dorado brillando en su pecho como un sol corrupto. La guerra se acercaba como un río imposible de contener. El templo retumbó con un crujido profundo, mientras Alonso revelaba un secreto sellado por generaciones. Diego, tu sangre no es la que crees, dijo con voz rota. Diego lo miró con incredulidad y respondió: ¿qué significa eso? Alonso señaló el disco roto. El elegido no es Hernando, eres tú, eres hijo de un linaje prohibido. Lucía contuvo el aliento y murmuró: entonces todo este dolor era destino. Diego retrocedió, sintiendo que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. El eco de los dioses resonaba en su pecho como un martillo que golpeaba sin piedad. Diego se aferró al altar, incapaz de creer lo escuchado. No soy hijo de este imperio, murmuró. Alonso afirmó: eres hijo del sol y de una unión secreta. Tu hermano siempre lo supo. Hernando apareció en la entrada, sus ojos ardiendo con furia. Ese destino me pertenece, rugió, avanzando con la espada desenvainada. Lucía gritó: no, Hernando, no lo enfrentes aquí. El aire del templo se quebró con la tensión. Las antorchas parpadearon como si supieran que la verdad había desatado una tormenta más peligrosa que la traición misma. El eco de la verdad encendió la rabia de Hernando. Siempre supe que eras una sombra robándome la gloria, gritó, apuntando su espada al pecho de Diego. Diego respondió con voz quebrada: no pedí este destino. Lucía se interpuso, suplicando: sois hermanos, no enemigos. Hernando rió con amargura: los dioses no entienden de sangre, solo de poder. Alonso alzó su bastón y dijo: si eliges matar, Hernando, sellarás la ruina del imperio. El silencio del templo fue tan pesado que parecía presagio de sangre. Hernando se volvió hacia los sacerdotes presentes y gritó: este falso heredero pretende arrebatarme el trono. Los hombres dudaron, divididos entre temor y obediencia. Diego alzó la voz: el sol no me eligió por ambición, sino por sacrificio. Lucía lloraba, comprendiendo que la verdad no uniría a los hermanos, sino que los condenaría. Alonso susurró: el destino siempre cobra su precio. Hernando, ciego de ira, juró: prefiero destruirlo todo antes de ver tu rostro en el trono. El templo se llenó de un rugido invisible, como si los dioses confirmaran la inevitable caída. El silencio se rompió cuando Hernando levantó el fragmento dorado sobre su cabeza. Si no puedo tener el destino, nadie lo tendrá, gritó. Diego corrió hacia él, pero el brillo del oro cegó a todos por un instante. Lucía cayó de rodillas, suplicando a los dioses. Alonso exclamó: el sol arderá contra el sacrilegio. Un estruendo sacudió el templo, piedras cayendo desde el techo. Hernando rió entre la destrucción, mientras Diego gritaba: nos condenas a todos. La traición se había transformado en catástrofe divina. El amanecer iluminó un campo convertido en ruinas, donde las tropas de Hernando se preparaban con lanzas y estandartes dorados. Diego avanzó entre los suyos, su mirada ardiendo como fuego. Hoy no luchamos por venganza, luchamos por el alma del imperio, gritó con voz firme. Hernando respondió desde lo alto de su caballo: el imperio ya me pertenece. Lucía corrió hacia Diego y dijo: prométeme que no olvidarás tu humanidad. Diego asintió, aunque en su interior sabía que la batalla lo rompería. El cielo se oscureció, como si los dioses contuvieran la respiración. El estruendo de tambores marcó el inicio del combate. Las lanzas chocaron con furia y el polvo se elevó como humo de sacrificio. Diego derribó a un soldado y gritó: el sol no se arrodilla ante un traidor. Hernando avanzó con espada deslumbrante, cortando todo a su paso. Lucía tendía heridos entre gritos de agonía, su vestido manchado de sangre. Alonso alzó su bastón desde lo alto de una colina y clamó: los dioses exigen sacrificio. La tierra temblaba.
como si la guerra misma fuera un ritual prohibido. Diego y Hernando se encontraron en el centro del campo, rodeados de cadáveres y humo. «Eres mi hermano», dijo Diego con voz rota, «pero tu ambición matará a todos». Hernando rugió. «Prefiero gobernar cenizas antes que arrodillarme». Chocaron con furia, el metal resonando como truenos. Lucía gritó: «Deteneos antes de que sea tarde», pero nadie escuchó. Alonso cerró los ojos, murmurando una plegaria, mientras el destino de un imperio se decidía golpe a golpe. Cada choque de espada parecía partir el mundo en dos. Hernando levantó el fragmento dorado, que brilló con una luz cegadora. «Este es mi trono eterno», gritó. Diego retrocedió, cegado, pero encontró fuerzas en su interior y exclamó: «El sol no obedece al que roba». Embistió contra su hermano y el choque del bastón con el oro provocó una explosión de luz y sonido. Lucía cayó al suelo, cubriéndose el rostro. Alonso gritó: «Los dioses han hablado». El campo entero se detuvo, viendo cómo dos hermanos eran consumidos por la misma llama divina que habían invocado. Cuando la luz se disipó, ambos hermanos yacían de rodillas, exhaustos y ensangrentados. Diego dijo con voz débil: «No quiero tu corona, quiero salvar a nuestro pueblo». Hernando, jadeando, respondió: «Sin mí no existe imperio». Levantó el fragmento una vez más, pero su brillo era tenue, como apagado por los dioses. Lucía corrió hacia Diego, sosteniéndolo entre sus brazos. Alonso declaró: «El juicio ha comenzado, y ninguno saldrá intacto». El silencio posterior fue más aterrador que la guerra. Era el clamor del destino reclamando su precio. El campo de batalla estaba cubierto de cuerpos y cenizas. Diego, apenas en pie, contemplaba la destrucción con ojos vacíos. «¿Esto es lo que querían los dioses?», murmuró con voz quebrada. Lucía lo sostuvo, respondiendo: «Los dioses solo exigen, nunca dan consuelo». Hernando, tambaleante, se aferraba aún al fragmento apagado. «El trono me pertenece», dijo con un hilo de voz. Diego lo miró con compasión amarga y declaró: «Tu ambición nos ha dejado un imperio roto». El viento helado barrió el silencio, como un lamento de los mismos cielos. En el templo derruido, Alonso trazó símbolos en el suelo con ceniza. «El sol exige sacrificio», dijo con voz grave. Lucía preguntó: «¿Aún después de tanta sangre?». Diego se arrodilló junto a ellos y susurró: «Si este es mi destino, lo aceptaré». Hernando rió amargamente, siempre dispuesto a cargar la gloria que nunca quisiste. Alonso respondió: «No es gloria, es carga». El fragmento dorado brilló un instante, como si escuchara sus palabras. Todos comprendieron que la herida del imperio no cerraría sin un precio más alto. El pueblo se reunió en la plaza, mirando las ruinas humeantes del templo. Algunos clamaban justicia, otros lloraban a sus muertos. Diego apareció apoyado en un bastón, su rostro marcado por cansancio y dolor. «No soy emperador», dijo, «solo un hombre obligado por el destino». Lucía gritó: «Escuchadlo, luchó por vosotros, no por poder». Hernando, encadenado por soldados, escupió al suelo y declaró: «Sin mí no sois nada». El pueblo respondió con silencio frío, como si por fin vieran al usurpador desnudo de todo engaño. Diego se encontró a solas con Hernando en la celda de piedra. «Éramos hermanos», dijo con voz cansada. Hernando respondió: «Los dioses nos hicieron enemigos». Diego lo miró con tristeza y declaró: «No fueron los dioses, fue tu ambición». Hernando sonrió débilmente: «La ambición es lo único que me mantuvo vivo». Un silencio pesado llenó el lugar. Diego se levantó y dijo: «No busco tu muerte, sino el fin de tu sombra sobre este pueblo». Hernando apartó la mirada, derrotado no por cadenas, sino por la verdad. Esa noche, Diego contempló el cielo desde las ruinas del templo. Lucía se acercó y dijo: «El pueblo empieza a sanar, pero necesitará tiempo». Alonso apareció detrás de ellos, apoyado en su bastón. «El destino nunca deja indemne a su elegido», murmuró. Diego cerró los ojos y respondió: «He salvado al pueblo,
pero he perdido a mi hermano y a mí mismo. Lucía tomó su mano y dijo: aún queda esperanza mientras respires. El sol roto en fragmentos brillaba débilmente, recordándoles que la victoria siempre viene acompañada de sacrificio. La plaza estaba en silencio, iluminada por antorchas que temblaban con el viento. Diego caminó entre el pueblo con pasos pesados, cada mirada lo atravesaba como un juicio. Lucía lo acompañaba, murmurando: no eres culpable de lo que los dioses dictaron. Diego respondió: el destino no limpia la sangre de mis manos. Hernando, encadenado y arrodillado, levantó el rostro y escupió: aún en cadenas, sigo siendo tu sombra. El pueblo guardó silencio, temiendo lo que esa sombra aún podía significar. Alonso se adelantó y habló al pueblo: el sol exige justicia, no venganza. Diego lo interrumpió: el juicio no lo dicta el pueblo ni yo, lo dicta el destino. Hernando sonrió con ironía y dijo: el destino siempre me temió. Lucía suplicó: Diego, no dejes que tu corazón se vuelva piedra. Diego cerró los ojos y respondió: ya no tengo elección. La traición no puede quedar impune. La multitud se agitó, sabiendo que el momento final estaba cerca. El aire parecía cortarse con cada respiración contenida. Hernando fue llevado al centro de la plaza, rodeado por guardias. Diego se acercó con el rostro endurecido por el dolor. No eres solo mi hermano, eres la ruina del imperio, dijo. Hernando replicó con rabia: prefiero ser ruina que sombra. Pontón. Lucía gritó: basta ya de odio. Alonso bajó la cabeza y murmuró: la sangre llama a la sangre. El silencio se quebró con el sonido de las cadenas cayendo sobre la piedra. El último juicio estaba en marcha, y nadie podía detenerlo. El cielo retumbó con un trueno cuando Diego alzó el bastón. Hernando gritó: nunca me vencerás, aunque muera. Diego lo miró fijamente y dijo: no busco vencerte, busco acabar con tu sombra. Golpeó el suelo con el bastón, y el fragmento dorado se quebró en pedazos. Una luz oscura salió de ellos, elevándose hacia el cielo como ceniza ardiente. Lucía se cubrió el rostro, y Alonso exclamó: el sol reclama lo que es suyo. El pueblo cayó de rodillas, temiendo que la ira divina los arrastrara también. Cuando la luz desapareció, Hernando cayó al suelo, sin vida. Diego dejó caer el bastón y murmuró: no hay victoria, solo pérdida. Lucía lo abrazó, llorando: el pueblo vivirá gracias a ti. Alonso declaró: el destino se cumplió, pero su precio será eterno. El pueblo guardó silencio, con lágrimas y miedo en los ojos. Diego alzó la mirada al cielo y susurró: el sol arderá sobre nuestras cicatrices. Ese último eco quedó grabado en todos los corazones como un golpe imposible de olvidar.